hablando del gnosticismo, estamos hablando del pleroma. Para la doctrina gnóstica, el pleroma era la plenitud, les decía yo, de los poderes divinos reunidos en la divinidad más alta que tiene el gnosticismo, que era el uno. Solo que el uno es una especie de divinidad, de Dios, desentendido de todo lo demás. ¿Puede repetir esa definición? El pleroma. El pleroma para el gnosticismo es la totalidad de los poderes divinos centrados en el uno. El uno para la doctrina gnóstica, digamos que es una especie de divinidad más alta sobre todo. Acuérdense que está Sofía, está el Demiurgo, están... Por cierto, cuando Efesios dice principados y potestades, ¿verdad? ¿Lo leyeron eso? ¿Alguien me puede indicar si leyó esa parte? Sí, en Para Efesios el 6. gnosticismo... La armadura de Cristo. Sí, para el gnosticismo, principados y potestades son parte digamos, de esas semidioses, semidivinidades que están en el mundo de las ideas del neoplatonismo, ¿verdad? Por eso sí, Efesios tiene mucho de ese lenguaje. Esta gente por eso algunos mencionan, y ya estoy mezclando un poquito de todo aquí, pero como ustedes ya estudiaron, entonces me están entendiendo. Por ejemplo, la tradición, ya les dije, menciona que si fue escrita desde Roma fue entre el 60 y el 63. Si fue escrita desde la marítima, Cesarea Marítima, fue entre el 59 y el 60. ¿Ok? Por Pablo, estando preso, ya sea en una prisión en Cesarea o en una especie de casa por cárcel en Roma. Pero la crítica menciona que es una carta deuteropaulina, posible escrita después de la década del 80 del siglo. Y ya para esa época, ese pre-gnosticismo estaba cerca de convertirse en gnosticismo. Por eso este tema de la plenitud. Ahora, un letrado, y creo que alguien de ustedes lo comentó, una persona que no es letrada no le iba a entender a esto de la plenitud. Definitivamente. Como les digo, Romanos, Gálatas son cartas bien altas en el tema soteriológico y amarteológico de la parte del pecado, pero el lenguaje posiblemente es más entendible que este de Efesios. Por ejemplo, solo para que miremos, si tienen sus Biblias ahí cerca, dice Efesios 1:3, empieza con una bendición parecida a las bendiciones hebreas, ¿verdad? Porque todas las oraciones hebreas inician con una bendición. Bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya desde ahí, ya ustedes notan un lenguaje bien alto, con matices gnósticos. ¿Eh? ¿Qué son eso de los lugares celestiales? Esa es la primera pregunta que yo tengo. Dice en Cristo. Después habla según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El 5 dice en amor habiéndonos predestinado. El 6 dice para alabanza de su gloria. En 7 en que tenemos redención por su sangre, que nos hizo abundar, y sigue. Y ya en el 15, por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
Sigue el 20, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos. El 21 habla sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y, digamos, este tipo de lenguaje es un lenguaje manejado mucho por el gnosticismo, ese versículo 20, ese lenguaje, vocabulario, perdón, del versículo 23 del capítulo 1, es la cual es su cuerpo. ¿De qué está hablando? De la iglesia, porque él dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, o sea, una cabeza a la iglesia, el cual es su cuerpo, dice. Pero también habla de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud, el pleroma. O sea, está diciendo casi lo mismo, fíjense. Porque pleroma, ya les dije, era la totalidad de los poderes divinos, llenar la totalidad de los poderes divinos en esa figura. Entonces, es un lenguaje muy alto esto del gnosticismo o un prenocticismo que aparece en la carta. Hablando de los lectores, bien, la carta está llena mucho de la doctrina soteriológica, de la eclesiología, la soberanía de Dios, la lucha espiritual del creyente contra el maligno, habla de la oración también. Y pasando a los lectores, ya solo tengo como 5 minutos, pero bueno, no sé si nos podemos extender un poquito más de las 10:30, o ustedes ya se programaron para terminar a las 10:30. No sé si están de acuerdo todos que sigamos un poquito más de las 10:30 o cerramos a las 10:30, porque necesito anuncios, dar anuncios. Lick, Dígame. dice Carlos Núñez si lo puede dejar entrar en la Ay, vida. está castigado Carlos Núñez, déjenme ver. El hermano Santos le está haciendo señas, no sé. Espérame, no lo tengo. No me está mandando nada. Ah, sí, aquí ya. Espérenme. Él ya entró. No sé si me puede dar una señal, Carlos Núñez. Él ya está aquí. Bueno, Joel dice que no escucha. Hasta ahorita estoy viendo los mensajes. Freddy. Bien, hagamos una pausa. ¿Alguien quiere comentar algo? Hermanos. La parte, hermano, donde menciona esa frase que siempre está mencionando constantemente, en Cristo, unidos a Cristo. Sí, habla del lugar. También como que tiende a entenderse en ese sentido gnóstico de unirnos en un solo, como sí, uno. Correcto. Es interesante porque ese es por el lenguaje gnóstico. Y me llama la atención, hermano, la parte donde en el 4.5, que era algo que quería preguntarle. Diga. Donde él menciona de que hay un solo Señor, una fe y un solo bautismo. Y entonces siempre he tenido esa duda porque en la mayoría de estudios que he recibido, siempre de tendencia evangélica, se minimiza el sacramento del bautismo, en el sentido de que solo es un símbolo. Sin embargo, encuentro versículos como este donde Pablo le da como cierto realce porque lo enlista dentro de los elementos del Espíritu, dentro de elementos de Dios, de la fe, y también Pedro lo menciona después, donde dice, donde ahí hace ver de que el bautismo, en el bautismo hay un lavamiento de pecado. Entonces, ¿por qué se minimiza tanto
el sacramento al decir minimizar, no es que no lo utilizamos, sí lo usamos, Sí, pero hoy en día pero- es muy común decir, pues sí, es un símbolo, pero tampoco es que es necesario, pues, por ejemplo, el credo niceno dice en una parte, habla acerca del bautismo, y mucha gente, y he escuchado a varias personas enseñarte que eso más bien debería haberse quitado del credo, porque realmente no es algo vital para la fe, no es algo vital para la salvación. Entonces, ahí quisiera que me explicara un poquito. Bueno, dentro del mismo contexto de la unidad del Espíritu, la unidad con Cristo, efectivamente está hablando del bautismo de Juan, en este caso. Y Pablo utiliza, primero, dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre y Dios, como todos esos elementos integrales de lo que estamos hablando del engranaje. Creo que hoy pasa mucho por alto el tema del bautismo, porque se ha convertido más, la tradición lo ha hecho más un acto litúrgico parecido al culto, ¿verdad? Vamos al culto, no pasa nada, pero ya cumplimos. Entonces hagamos el bautismo porque la Biblia dice que hay que hacer. Pero no, hay que darle realce al tema del bautismo en agua. Aparte porque es una forma de testificar que usted es parte integral de ese cuerpo de Cristo. Yo creo que pasa más por cómo se ha convertido hoy el tema del bautismo más en un cumplimiento de requisitos, y para algunos no es ni necesario hacerlo. Claro, como solo es el tema de creer, ¿verdad? Levantar la mano y creer. Pero sí, Pablo le da un realce al tema del bautismo y lo encasilla dentro de ese engranaje en el tema de la unidad, y lo pone y lo equipara a la fe, al Señor, al Dios Padre. Recordemos que el tema central de la carta es la unidad y la iglesia como cuerpo de Cristo, al igual que la cena del Señor, que tampoco debe de hacerse como un requisito mensual por cumplir, y va más allá de recordar, tiene que ser una memoria histórica, y la memoria histórica transforma cada vez que nos acordamos de eso. Hay cambios, debe haber cambios cada vez que lo hacemos. Por ejemplo, ahorita en cuestión de pandemia, no sé quién de ustedes ha celebrado la Santa Cena en su hogar, pero sería un buen ejercicio que la hiciera para que sienta esa integralidad, esa plenitud que usted es con su familia del cuerpo de Cristo. Para que nos sintamos parte del cuerpo de Cristo, porque muchas veces creemos que asistir a la iglesia o estar en la iglesia, y casualidad en el contexto que estamos viendo hoy, es ser parte del cuerpo de Cristo, y no. Entonces, al igual, el tema del bautismo. Bien, entonces, dígame. En cuanto al comentario, o sea, bautismo significa sumergirnos, ¿verdad? Y en el caso Ahí está del hablando, contexto sí. de la carta, está hablando de la adherencia que nosotros hacemos en el cuerpo de Cristo cuando aceptamos al Señor. No simple y sencillamente lo que se está hablando de la liturgia, sino la inmersión que hacemos nosotros en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Correcto. El sumergirnos, el agua simboliza pureza, limpieza, ¿verdad? Debe de haber algo transformador. ¿Ah? Debe de haber una catarsis en nuestra hermano, vida, ¿verdad? Yo ahí es donde difiero, porque ahí se está alegorizando un acto físico por un acto espiritual. Cuando hablamos de que el bautismo, que cuando se está refiriendo Pablo al bautismo, se está refiriendo a un acto espiritual, entonces estamos alegorizando, porque si a la verdad el bautismo viene de una raíz que es sumergirse, hay antecedentes históricos de que el bautismo se realizó de muchas formas, por aspersión,
por muchas formas. Pero Sí. ahí es donde yo digo, ¿por qué se da la alegoría de que se está hablando de un acto espiritual y no del acto físico? Porque el acto físico actualmente siento yo, tal vez solo es mi sentido, que se está minimizando al punto de que ya no es necesario. Y pasa una persona en la iglesia 2, 3, 4 años y no se ha bautizado, pero se siente parte de la iglesia. Y el bautismo fue algo importante, fue una ordenanza, fue un sacramento establecido hasta por nuestro Señor Jesucristo, practicado por los apóstoles y por toda la iglesia. Y ahora en la iglesia evangélica sobre todo, se ha minimizado esa situación y se ha alegorizado al punto de convertirlo en un acto espiritual, ser sumergido en Cristo, que también es bíblico, no lo puedo negar. Esa parte, esa connotación espiritual es bíblica, pero la parte física creo yo que la hemos minimizado en estos últimos tiempos. Bueno, creo que eso fue lo que yo le entendí a la hermana, lo que usted está diciendo. Obviamente, si no hay el acto físico, no podemos ni espiritualizar ni alegorizar, ¿verdad? Aunque lo estiremos, que no sea tan bueno alegorizar. Creo que una cosa conlleva a la otra. El acto físico es importante y de eso me estoy refiriendo. Al usted sumergirse en agua o independientemente se lo hizo por aspersión y todo. Y lo vimos creo que en una clase. Tiene que ver más allá del símbolo. El acto físico para mí es importante. Si no, no ocurre nada tampoco. O sea, no puedo decir, no puede haber una catarsis en mí o lo que yo sí sentía a la hora del bautismo y no lo hice, ¿verdad? Tampoco puede haber una identificación con el cuerpo de Cristo. El acto físico es importante. No sé si lo que yo entendí de la hermana es minimizarlo. No, yo sé que mucha gente lo minimiza. Pero si no hay acto físico, usted tampoco puede enseñar, testimoniar, alegorizar, espiritualizar, etcétera, etcétera. Tiene que ocurrir el acto físico. Pablo está hablando y lo dicen mucho en los comentaristas del acto físico ahí, del bautismo, pero él le da una categoría. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva le daba mucha importancia al tema del bautismo porque los hacía pertenecer a algo. Es importante en la comunidad primitiva el sentido de pertenencia. Y parte del sentido de pertenencia y la memoria histórica para la iglesia primitiva era el tema del bautismo. Lo que era el bautismo en agua, lo que era el querigmá, la predicación apostólica, y lo que era la Eucaristía o la Cena del Señor, ya sea en una comunidad grande o una comunidad de 10, era sentido de pertenencia, era memoria histórica, hablando de esa unidad que está hablando de Efesios. Ser parte del cuerpo de Cristo. Claro, con los años se ha perdido la memoria histórica. No sé si hay sentido de pertenencia a la fe evangélica hoy. Hay más sentido de pertenencia a una denominación que al cuerpo de Cristo mismo. Y para no alargar más la discusión, pero el bautismo, la fe, el Señor, la fe en ese mismo Dios, le da sentido de pertenencia y le da sentido de unidad al cuerpo de Cristo. Porque imagínense un contraejemplo del mismo pasaje. ¿Había otros bautismos litúrgicos de las religiones paganas? Sí. ¿Había otra fe? Bueno, sí, mucha gente tenía fe a Artemisa, ¿no? Había fe en otro Dios, en muchos dioses. Pero Pablo está dejando claro
para que tengamos esa unidad en espíritu, ¿verdad? También es misterio, esto es misterio, por eso la carta es bien, hay una línea muy delgada en su lenguaje gnóstico y lo que quiere decir Pablo, porque está utilizando muchos de esos adjetivos, de esas características que tiene el gnosticismo, porque cuando habla unidad en el espíritu, y ustedes buscan, por ejemplo, en Google la palabra unidad en espíritu y le dan a las imágenes, van a ver un montón de personas unidas en el cosmos y unas gráficas bien interesantes. Pero aquí él utiliza este lenguaje para hablar de nuestra posición en Cristo, para dejar claro de que nosotros seguimos al Dios desconocido, como lo dije en algún momento, a Jesucristo su Hijo, que estuvo desde el principio, a esta misma fe en Él, a este mismo bautismo, porque habían otros bautismos, ¿verdad? Recuerden que también el bautismo es un rito de iniciación a la comunidad. Bueno, no sé, yo les pregunté, nadie me contestó. Ya son las 10:40. Seguimos. Tengo Por el más. chat le contestaron, hermano. Es Sí, que que continúe. puedo continuar entonces. Sí. Bueno, entonces tengo unos minutos más. Bien, es que como nadie me... Vamos a ver, ¿dónde pongo el chat? Quiero ver si hay alguna pregunta en el chat. Sí, bueno, todavía siguen conectados todos. Los lectores, nos quedamos en los lectores. Pablo tenía la costumbre de colocar el destino de sus epístolas e inmediatamente especificar a quién va dirigida. En el caso de Efesios, aparentemente no fue dirigida a un lugar, ya lo mencionamos, y creo que lo dijo el hermano Joaquín o alguien más, en los manuscritos más antiguos, como el Códice Vaticano del Sinaítico de Papiro 46, carece la frase a los Efesios, y fue una añadidura posteriormente. Para los de primer ingreso y los que están llevando, valga la redundancia, por primera vez este curso, cuando hablamos de los manuscritos más importantes, recordemos que el Nuevo Testamento se hicieron muchas copias de los libros, el original se perdió y las copias originales se perdieron y se ha refugiado y se ha guardado el texto del Nuevo Testamento en manuscritos antiguos hechos en pieles de animales o en la planta de papiro. Los papiros eran de una planta. Cuando hablamos de los manuscritos más importantes, estamos hablando de las copias no originales, sino copias de copias más antiguas que tenemos, o sea, más cerca de los originales. En esas copias, en los que se refiere a los textos de mayor importancia para el Nuevo Testamento, aunque también el Nuevo Testamento tiene el Códice Vaticano y Alejandrino, que son importantes para el Nuevo Testamento, pero hay dos de ellos importantes que son, tres, que es el Vaticano, el Sinaítico y el Papiro 46, que esa frase de los Efesios no aparece. Entonces, por eso muchos deducen que la carta, que el sermón disfrazado en carta fue escrito posteriormente a Pablo y no era para la iglesia de los Efesios, sino era para una comunidad en general. El testimonio patrístico, o sea, los padres de la iglesia sugieren que Pablo sí escribió, aunque algunos dicen que la frase a los Efesios, unos dicen que sí estaba en los manuscritos antiguos. Algunos se perdieron. Otros dicen que fue añadido posteriormente en la época patrística. El argumento que utiliza el testimonio patrístico es como Pablo vivió mucho tiempo en Éfeso, o en la ciudad de Éfeso, no había cultivado mucha amistad con sus miembros, que probablemente la carta enviada a ellos no ameritaba a los efesios. Bueno, ese es el argumento que utilizan algunos.
Efesios era una carta dirigida a la iglesia relacionada geográficamente con los Éfeso, con Éfeso. Ahora, si hablamos geográficamente, si ustedes ven un mapa por ahí, la carta a los Efesios o la ciudad de Éfeso tiene a otras pequeñas ciudades alrededor. Ya les dije, Mileto, Esmirna, Laodicea, Colosas, más arriba está Troas, Sardis. Bueno, las 7 cartas que aparecen, en las 7 ciudades que aparecen en las 7 cartas de Apocalipsis estaban cerca. Y como Éfeso era la capital de Asia Menor, la más importante, las demás eran ciudades parecidas a lo que ocurre en el Valle de Sula, ¿verdad? Donde San Pedro es la ciudad más importante del Valle de Sula, pero alrededor está Choloma, Chamelecón, La Lima, El Progreso, etc. Algo así era Éfeso con respecto a las demás ciudades. Hablando de la autenticidad, para la patrística o para los padres de la iglesia como Clemente de Alejandría, Tertuliano, definitivamente ellos concluyen que fue Pablo quien escribió. La misma evidencia interna menciona que Efesios fue escrita por Pablo. Versículos 1:1, 3:1 y 3 del 2 al 8. De hecho, parte de la pregunta de la tarea de esta semana tenía que ver con algunos mencionan que el argumento en contra de que Pablo no escribió Efesios es que porque el apóstol no haría gala de su humildad, como lo hace en 3:8. ¿Verdad? Si ustedes leen el 3:8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Para algunos que han leído las otras cartas, Pablo no hace mucho halago de su humildad. Entonces, como que esto contradice esto. Entonces, la conclusión es, no, Pablo no escribió Efesios. Pero el argumento es muy débil, es muy pobre para decir que este argumento, no estoy hablando de los demás, este en particular es muy pobre para decir que Pablo no escribió, pues se le pudo haber soltado o el amanuense le escribió esa parte. O la escuela, ¿verdad? Bueno, hablando de la comunidad, recordemos, ya lo mencionamos, una comunidad con trasfondo judío, con trasfondo pagano y obviamente hay trasfondo cristiano. Y cuando hablamos de trasfondo cristiano es las ciudades adyacentes a Éfeso que ya tenían una comunidad fundada. Casi todas todas las comunidades del siglo I tienen este trasfondo judío pagano, posteriormente convertido en trasfondo cristiano. Hermano Daniel, ¿aló? Disculpe que lo interrumpa. Dígame, hermanito. Que el hermano Santos tiene bloqueado. Hermano Santos de qué rato quiere hacerle una pregunta y no sé si, porque la mandó al chat, entonces no sé. Si léamela. Ay, ahorita. ¿Qué tiene que ver los gnósticos con los protestantes, con los evangélicos? Algo así era, hermano Santos. Si es la pregunta así, le podría dar una respuesta hoy y una respuesta del tiempo bíblico. Bueno, no tienen nada que ver hoy. Pero el cristianismo, en el siglo II y III, hubo una corriente gnóstica. Entonces podríamos decir cristianismo gnóstico. Hay que entender que el gnosticismo, ya del siglo II en adelante, es una especie de escuela sincrética que mezclaba filosofía griega con religión, sobre todo religiones de Oriente. Era mística, llena de muchos rituales, muchos de iniciación, y era atractivo para la gente. En algún momento el cristianismo del siglo II optó por esa línea.
Y como no es clase de gnosticismo, pero lo que le puedo decir, que el gnosticismo es bien complejo, explicarlo así, sin mi pizarra, y no tengo una gráfica, porque, como le digo, es una mezcla entre religión y pensamiento. Cuando hablamos de que algunas cartas y algunos textos del Nuevo Testamento tienen lenguaje gnóstico, es porque la gente podía comprender el lenguaje, ya que tenía influencia gnóstica en sus comunidades. Entonces, cuando hablamos del pleroma, esto de la plenitud, el uno, la unidad con la divinidad, es un lenguaje gnóstico de la época. No estamos diciendo que la carta es gnóstica, ¿verdad? Al contrario, el uso que hace el apóstol es para que la gente comprenda algunas ideas que él quiere plasmar. Y la comunidad tuvo que haber entendido el lenguaje, ¿verdad? Para que él les escribiera. Recordemos que las cartas respondían a una necesidad en particular. La carta a los Efesios tiene por tema también instruir a los creyentes acerca de su posición y de las bendiciones que tienen, pero en Cristo. La palabra en está hablando del lugar, solo que aquí no es un lugar físico, sino es un misterio. ¿Y cuál es el misterio? Cristo. Aunque es un, o sea, cuando hablo de que Cristo es un misterio... Hermano, me están corrigiendo. Ajá. Entonces hable de más. Me dice, es que los demás no hablan, solo yo digo. Dice, la pregunta es, ¿cómo ven los gnósticos a las potestades? Ya. En lenguaje gnóstico, y no le estoy hablando necesariamente de hoy, sino de los estudios del gnosticismo de los siglos II o el pre-gnosticismo en adelante. Los principados y potestades son semidioses en el gnosticismo. No son lugares en sí. Son como Sofía o el Logos. Son parte del uno. Son parte del mundo espiritual gnóstico. Aquí parece que son lugares en la carta a los Efesios, pero en lenguaje gnóstico son especie de semidioses. Recordemos algo. Para la filosofía griega, amados hermanos, no habían ángeles. Ese término de ángeles y demonios no hay en la filosofía griega. Lo que hay son demons o demonios, pero buenos y malos, ¿verdad? Y el lenguaje gnóstico, principados y potestades son semidioses, no son lugares necesariamente. Bien, el Nuevo Testamento no es que está haciendo una reglamentación acerca de principados y potestades, ¿no? Pero sí Pablo hace referencia a eso y utiliza el tema de la armadura porque estamos hablando de fe, guardar nuestra fe, cultivar nuestra fe, cuidar nuestra fe en una ciudad, en un contexto de paganismo a discreción, con el tema de el politeísmo, el tema de las cosas oscuras que habían en Éfeso y el tema del comercio de las estatuillas. Pablo parece no conocer personalmente a los destinatarios por el versículo 1. Como estamos en esa lucha, en esa discrepancia entre si la escribió o no, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Parece impersonal, como que no los conoce, pero si él estuvo 2 años y medio, entonces como que contradice, ¿verdad? Por eso algunos piensan que no fue escrita por él. Al parecer la carta no había tenido una dirección precisa, ya le hemos comentado. Es una encíclica. Posiblemente la carta circula en las regiones próximas a Éfeso y eso se llama encíclica. Entonces llega a las demás comunidades. En Colosenses 4:16 hace referencia a una carta que se escribió a la Odisea.
algunos tienen la conclusión que esta carta que menciona Colosenses 4:16 es la de Efesios, pero digamos que es la única evidencia canónica que se puede deducir, no asegurar. ¿Cuál es el centro de la carta? Definitivamente Jesucristo. No es la iglesia el centro de la carta. Tema principal es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero una iglesia universal, no una iglesia local, una iglesia que se le dan figuras ahí para referirse a ella. ¿Alguien iba a hablar? Hermano Daniel, disculpe, es que parece que hay un par de hermanos que se desconectaron para que les... ¿Y quiénes son? Mauricio y Helger, creo. Bueno. Gracias, hermano. Bien. Yo siento que no me están escuchando. Pero yo sé que todos están conectados, solo que como nadie me dice nada, o todos están escuchados atentamente, ya solo tengo un par de minutos. Sí, lo estamos escuchando, Lick. Sí, es que me parece, es que me siento, mire, estamos poniendo atención. No me gusta esto, está porque interesante. como que estuviera hablando yo solo, parezco loco hablando yo solo y nadie me escucha. Entonces, no, bueno, estamos, Daniel, aquí estamos escuchando. Entonces, estamos atentos. Eso sí. Me siento en la cruz, abandonado por mis discípulos. No, eso sí, tal vez Lick que parezca, pero no, es que está interesante la clase. Dele usted. Esta atención ya está anotando, mire. Ah, sí. No, pero como va a quedar grabada. Bien, dos cositas más para ir concluyendo y hablar de anuncios. Cristo es el camino de la reconciliación, ¿verdad? Y la reunión de todos los hombres como pueblo de Dios. Es interesante. Romanos habla de los judíos, de los gentiles, pareciera por aparte, pero Efesios como que une, somos uno. En algún momento, en algunas cartas, no hay hombre ni mujer, no hay preso, no hay ni libre, no hay esclavo, ni liberto o amo. Hombre, mujer, todos somos uno en Cristo. Efesios habla mucho de la posición en Cristo. Yo les recomiendo la plantilla 37. No voy a llegar ahí, pero lean la plantilla 37, la voy a adelantar. Y para inclusive, si puedes dar una enseñanza a usted, hay mucha gente que necesita saber quién es en Cristo. ¿Por qué son cristianos? Efesios habla mucho de eso. Entonces, la iglesia abarca a la humanidad y Pablo la contempla en esa dimensión cósmica. Por eso cuando habla en el capítulo 1, ¿verdad? Ya lo mencioné. Dice en el 1:3, vuelvo y repito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bueno, y es que Efesios, ¿dónde estaba? ¿En los lugares celestiales o dónde? Entonces ven esa dimensión cósmica que habla, y es un lenguaje muy profundo, un lenguaje bien filosófico profundo. Se describe, lo repito, hay imágenes a esa unidad, a esa dimensión cósmica, se le da una imagen de esposa, de cuerpo, de edificio de Dios. Por eso hablamos de Efesios como una teología del misterio de la iglesia. Es un misterio este tema de la iglesia, porque ¿cómo es que la iglesia es una en Cristo? Pero es interesante porque después Pablo habla de aspectos prácticos como la vida familiar, ¿verdad? Y lo que me llama poderosamente la atención es el 4:1. Ya se los había leído. Perdón, 5:21. Cuando habla del sometimiento unos a otros en el temor de Dios, en el misterio de Dios. La base de la unidad, el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Él. Ahora, aquí todas las cosas, hermanos, da a entender, hermanos y hermanas,
da a entender todo. O sea, si hablamos de reunir todas las cosas en Él, puede ser hasta la naturaleza. Pueden ser los sentimientos, la fe, el amor. Y la figura del matrimonio, pues creo que es una figura bien completa para eso. Y dice tanto en el cielo como en la tierra, como les digo, le da una dimensión cósmica. Y esa dimensión cósmica es lo que también da pie a pensar de que utiliza el lenguaje gnóstico para referirse a eso. Porque acuérdense, y fíjense bien, la meta final del gnosticismo y la meta final del budismo, los que se acuerdan historia de la religión, era volverse uno con el universo. Eso es lenguaje gnóstico. Bueno, aquí dice reunir todas las cosas en él, volverse uno con Jesús, no uno con el universo, no uno con la idea mística del universo. Si nosotros nos volvemos uno con Cristo, pues hay que evidenciarlo en la práctica aquí. Si yo me gozo y me van a logro Leo que soy uno en Cristo, pues tendría que reflejarlo con el testimonio. Y aquí es donde está la cosa gruesa, ¿verdad? Mantener la unidad. La unidad de la iglesia es más que solo la idea de que somos uno en Cristo. Y aquí viene la aplicación pastoral. Hoy, en tiempos de COVID, somos uno en Cristo. Hemos mantenido la unidad de la iglesia. ¿Ah? Hemos experimentado esa unidad. O como estamos en tiempos de pandemia, tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Bueno, ¿dónde voy a demostrar entonces mi unidad? Encerrado en mi casa, pues con los míos, con la familia, pero la gente se está peleando, se está agarrando de las greñas encerrado. Amén. Entonces, ¿dónde está el tema de la unidad? Yo creo que hay que darle una aplicación práctica ahorita a eso. Bien, hermanos, voy a concluir diciéndoles, excelente, pero que esté... Última pregunta, dígame. Sí, solo tengo una pregunta. ¿Por qué en cuanto a los temas doctrinales de Efesios no está proponiendo lo que es las relaciones y la identidad en Cristo? Porque según lo que yo estaba leyendo, creo que son temas que son fundamentales dentro de la carta y que creo que son lo que rige la carta. A ver, su pregunta es ¿por qué no los mencioné? O sea, ¿por qué no son de los grandes temas teológicos doctrinales dentro de Efesios? Sí, pues considero que la identidad de Cristo es una de las cosas que está bien marcado dentro de la carta. Sí, la identidad de Cristo tiene que ver con la unidad. ¿Y el otro? Las relaciones, como las relaciones de matrimonio, bueno, las relaciones con los hijos. Bueno, sí, voy a decirle algo de eso. Bien. El tema fundamental es la unidad, ¿verdad? La iglesia como cuerpo de Cristo. El tema del matrimonio, el tema de... Bueno, usted se refirió al tema del matrimonio. Ese deriva porque es una figura que utiliza el escritor para referirse a la unidad. Él habla de que Cristo es la cabeza, es el esposo de la iglesia, y habla que el esposo le debe a la esposa y que la esposa le debe al esposo, y etcétera, etcétera, ¿verdad? El tema del matrimonio se deriva de el tema de la unidad y el tema de la iglesia. Tendría que ser un tema secundario. No hable de eso porque no me da espacio de hablar de eso. Es importante, sí. Tema teológico del matrimonio es un tema más de... Hablando de teología como el concepto macro de teología, todo es teología.
incluyendo el tema del matrimonio. Doctrinal, no sé qué piensan los demás si el tema del matrimonio es doctrinal. Doctrinal lo siento yo, hablar de soteriología, de salvación, de pecado, de Dios, de Cristo. Pero, hermana Roberta, el tema del matrimonio se deriva, pero es una figura. Ahora, es importante, sí. ¿Por qué? Que la gente entiende más el tema de la unidad vista desde el punto de vista del matrimonio que el tema de la unidad vista más desde el punto de vista del preloma, y ver y que somos uno en Cristo. Entonces es más una figura, en realidad. Que nos enseña conducta matrimonial, sí, pero no es el tema primario. Sí. Para mí no es el tema primario. Hermana. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que yo puedo observar es que en el 21, en el 521, no únicamente lo limita a la figura del matrimonio, sino que también está sometiendo a lo que es los siervos con sus amos y también está hablando los hijos con su padre. Entonces realmente no es únicamente la figura de matrimonio como aspecto doctrinal, sino que es todas las relaciones que se rigen dentro de este sometimiento a Cristo. Entonces, a eso... Sí, la hermana dice una verdad en el sentido de que se habla de Cristo, la identidad de Cristo. Ahora, creo que se ve con más profundidad cuando en Teología 2, cuando se lleva el tema de Cristología, porque ahí se aborda esa parte. Y volvemos ahora, a lo... parte, sí, y correcto. La parte de las relaciones sí creo que es un tema que es importante abordarlo por lo que es la transmutación que ha habido en la actualidad de los valores y de cómo se mira, cómo era culturalmente las relaciones en Éfeso en el siglo I, segundo y tercero, y ahora hoy que ha habido lo que decía Kant, el giro copernicano, ¿verdad? Un giro totalmente. Por eso yo soy de la idea que hay cosas culturales dentro de la carta que no se pueden, eso ya es algo que yo he adoptado, ¿verdad? Y que no tienen que ser parte de la doctrina. Nuestras relaciones tienen que ser más parte de una filosofía ética que vaya acorde, paralelo a lo que nos dice las Sagradas Escrituras, pero no podemos, ese ya es mi pensar, de que no podemos decir así era en la iglesia primitiva y así tiene que ser hoy. No, porque nuestras relaciones han cambiado. Ha habido una transmutación de las relaciones, de los valores, de la visión del mundo. Nuestra cosmovisión es totalmente diferente a la de una persona del siglo I, y por eso para mí no es aplicable así. No es aplicable, pero sí es rescatable. No es aplicable, pero sí es rescatable para el cristiano de hoy. Esa es mi opinión, ¿verdad? Ok, hay que tomar en cuenta algo, y con esto voy a cerrar. El tema hermenéutico, ¿verdad? Es que para entender la cuestión de la unidad, que somos uno en Cristo, y el tema de la iglesia como cuerpo de Cristo, que ese es el tema principal y lo demás se deriva. Prácticamente es un proceso hermenéutico que hace Pablo, porque pone el ejemplo del matrimonio, pone el ejemplo de las relaciones, para entender el macro, que es el tema de la unidad. Ahora, hoy, es que no me da espacio para explicar, si no, solo me va a estar en todo el curso en Efesios, ¿verdad? Acuérdense que solo damos claves hermenéuticas aquí. Tendríamos que hacer solo un curso de Efesios, y podemos deleitarnos haciendo solo un curso de Efesios, solo un curso de Romanos, etc. Es por el espacio, hermana y hermanos, que no podemos abundar tanto. Pero, valga la pregunta, que tiene validez, tenemos que entender que tenemos que hacer un proceso hermenéutico para aplicar sobre todo esos temas que habla Pablo del capítulo 4 en adelante, ¿verdad? Es muy importante esos aspectos de la hermenéutica, porque hay cosas que la aplicabilidad que se hace del texto bíblico depende de la hermenéutica con qué ojo los está viendo, pero recuerden, hay ciertas reglas que hay que mantener
para no perder el hilo y no estirar tanto el texto y darle una aplicabilidad que de repente no corresponde. Son importantes los temas, sí, pero por efecto de espacio no puedo seguir abordando en eso. La clave hermenéutica se la doy. ¿Por qué? Porque a la hora de usted interpretar esos textos, sobre todo de los capítulos 4 al 6, usted tiene que tomar en cuenta el tema de la unidad y que somos uno en Cristo. Porque así va a entender entonces los otros temas y cómo aplicarlos. Bien, voy a cerrar aquí diciéndoles un par de cosas. Número 1, mañana se cierra la semana 1 a medianoche. Si ustedes llegan a las 12:01, ya no va a ser permitido de que manden la tarea. Voy a ser un poco estricto con eso. Yo, si no veo tareas subidas a la plataforma o al correo mandadas mañana antes de la medianoche, entonces ya el lunes mejor no me la mande. Mejor concéntrese en la semana número 2. Eso. El foro tiene que estar contestado hoy. La presentación 1 y 2 que dice introducción, hagan repaso y estudien lo de Efesios de esa presentación, porque lo de Colosenses lo vemos el lunes. El lunes nuevamente nos vemos a las 6. Espero que ya estén leyendo el libro que ustedes escogieron, porque prácticamente, hermano, ya terminó la semana 1 y entramos a la semana 2 y de repente ya vamos a estar en la semana 4 y usted no va a hallar qué hacer. Entonces, agarre el bus, porque si no lo agarra este fin de semana, ya no lo agarró. 2 comentarios más de las personas que no han participado, por favor. Y bueno, a ver, ¿quién quiere participar? Daniel. Cuénteme. A mí me llamó la atención sobre la cristología que usted decía. La iglesia judeo-cristiana no miraba a Jesús de forma divina. Eso fue un desarrollo. Y ahí la posición que se le da en Efesios a Cristo es una posición, como usted decía, muy elevada, el lenguaje. Por eso yo sí creo yo que la carta es más adelante. Por esos 2 puntos. Por esos 2 puntos más que todo, sí me parecería a mí que la carta es más adelante, como por el 80, por ahí. Por más que todo, por la cristología y por el lenguaje elevado que usted mencionó ahí en su ponencia. Correcto. Sí, el hermano Joel habla de cristología para los demás, sobre todo los de primero. Recordemos, hermanos, y esto lo van a estudiar en algún momento, que las doctrinas cristianas, como cristología, eclesiología, soteriología, no son doctrinas construidas de la noche a la mañana. Ya llevamos 21 siglos en esto y seguimos construyendo teología. Y sí, efectivamente, da a entender que la cristología, o sea, la doctrina de Cristo, lo que habla la teología sistemática, en esa carta es elevada para el conocimiento, por ejemplo, de una comunidad cristiana al estilo de la comunidad cristiana de cuando Pedro predica ya en Hechos capítulo 2 y 3, ¿verdad? O una comunidad, sí, o sea, o una comunidad cristiana en el conflicto de Hechos capítulo 15 en el año 49. Es un lenguaje, decir uno en Cristo. Es más, el Antiguo Testamento no habla que somos uno en Dios, sino habla que Dios como nuestro Padre, el Padre de Abraham. Pero el Antiguo Testamento, que yo recuerdo, hermanos, corríjame, no habla de Yahvé y que somos uno con Yahvé. Entonces, este otro lenguaje sí es bien amplio, por eso algunos piensan que Efesios fue escrita después del 80. Una participación más. No contestó los mensajes de aquí, hermano, porque como estoy hablando, entonces me disculpan. Lo que voy a hacer es
tal vez me los mandan por correo convencional o el WhatsApp personal y les respondo ahorita para que no se me olvide. Una participación más y nos vamos. De los que están ahí todavía en la clase, porque algunos ya se fueron, creo yo. Si no, voy a tener que decir de dedo, ¿verdad? A ver, hermana Verónica, dígame algo. ¿Quiere participar, hermana Verónica? ¿O Melanie quiere decir algo? La hermana Glenda creo que quiere decir algo. A ver, hermana Glenda. Daniel. Cuénteme. ¿Me escucha? Sí, le escucho. El tema principal de la carta es... ¿Escucha, Lick? Sí, le escucho. ¿Se escucha? Sí, sí le escuchan. El tema principal de la carta es la unidad de unir todas las cosas en Cristo. La unidad. Y la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia la como unidad. Correcto, y la iglesia, como cuerpo de Cristo. Correcto. Ajá, por eso tengo una pregunta. Esta pregunta yo que he estado leyendo sobre esto de Efesios. Por eso es llamada la reina de las epístolas, esta carta, por el tema central. Bueno, sí, no tanto por la diosa Diana, ¿verdad? Porque era la reina también. Es que tiene en el corazón de la iglesia, tiene una posición bien bonita Efesios, la carta. Porque le habla de la armadura, le habla del matrimonio, le habla de la fe, de la oración, de guardarnos, le habla de... Y la reina en el sentido de eclesial, porque como es el cuerpo de Cristo, Colosenses habla de la cabeza, pero Efesios habla de la iglesia. Entonces, sí, hermana, efectivamente, no está del todo alejado de la verdad. Es un adjetivo, un calificativo que se le puede dar a la carta como la reina, en ese sentido de la unidad y sobre todo la iglesia. Y acuerde que nosotros tenemos muy arraigado el tema eclesial, la tradición de asistir a la iglesia, de hacer todo en la iglesia, de los hermanos, del pastor, de los diáconos, de la estructura eclesial. Entonces, de ahí todo se deriva. Una participación más para que oremos y la persona que va a hablar, pues que nos despide en oración. Uno de los que no han participado, por favor. Anímense. Si no, lo voy a decir de dedo. Daniel. ¿Quién habla? Fernando. Ah, ok. Y nos despide, hermano Fernando. Ah, no, usted oró al inicio, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces su esposa que está a la par, pues que nos dirija en palabras de oración. Está bien. Solo una consulta. Estaba leyendo en uno de los libros que menciona que la epístola es llamada la epístola del tercer cielo de Pablo. Pero no es la canción del grupo, es el grupo, ¿verdad? Tercer cielo, no. Sí, bueno, a través de la Biblia se menciona, a través de la Biblia este libro me llamó la atención eso, que dice que se le denomina como la epístola del tercer cielo de Pablo. ¿Se acuerda que habla de los lugares celestiales? Sí. Bueno, hermano, eso del tercer cielo no, es un poco complejo asegurarlo, ¿verdad? No quiero lanzarme a decir que existen 3 cielos o 4 cielos. Creo que algunos los deducen de Apocalipsis. Más es una dimensión cósmica, ¿verdad? Cuando hablamos de tercer cielo es una dimensión cósmica. Parece que integra todo. El autor no deja nada por fuera. Y cuando hablamos de una dimensión cósmica es todo. En Cristo, todo. La creación, las relaciones, el ser humano integral, la familia, la naturaleza. Por eso algunos, sobre todo, hay algunos que no les gusta Leonardo Bob, porque dicen que es panteísta. Pero cuando hablamos de todo,
que en Cristo somos uno y todo es uno, entonces está hablando también de esa dimensión cósmica. Entonces, más hablar que el tercer cielo es una dimensión cósmica, hermano. ¿Verdad? Licenciado. Ajá, ya nos vamos, diga rapidito. Ok, algunos lo catalogan Efesios muy cercano a los libros difíciles de comprender. Sí. Lo igualan a Apocalipsis incluso. Correcto, hermano, perfecto, sí, por ese lenguaje, por esa dimensión cósmica, sobre todo el capítulo 1 y el tema de la unidad y el lenguaje en prenóstico que tiene. A ver, ¿quién nos va a despedir? Una pequeña aportación, hermano. Yo creo que para poder entender hasta cierto punto Efesios, tenemos que leer la cultura gnóstica. Sí. Al momento de que nosotros podamos leer algo de esto, podamos entender el lenguaje que está utilizando Pablo aplicado al... Sí, es una aplicabilidad, correcto. Bien, podemos, los que quieren, tengo ahí un material sobre el gnosticismo, lo voy a buscar porque creo que cuando yo enseño Nuevo Testamento tengo que hablar del gnosticismo, entonces ahí les voy a mandar unas presentaciones sobre el gnosticismo, el pregnosticismo, para que vayan leyendo, aunque es fuera de extra clase. Bien, hermana, diríamos en palabras de oración. Nos vemos el lunes a las 6, hermanos. Cualquier cosa me mandan un mensaje. ¿Está lista? Ahora. Oremos. Sí. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de aprender tu palabra, Padre. Señor, danos sabiduría, Padre, y entendimiento, Padre, para entender cada clase que el Maestro nos está dando, Señor. Gracias, Padre, porque su palabra es viva y eficaz, Señor. Que podamos, Padre, ponerla pues, en práctica, Señor, y aprender cada día más de tu palabra, Señor. Que sea, Padre, como un bálsamo a nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de los compañeros que están aquí, Padre Santo. Guárdale, cubre sus vidas, al Maestro, Señor, a su familia, Padre. Las ponemos en tus manos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Feliz fin de semana. Sé que no pueden salir porque están en cuarentena. Cuídense, guarden su familia, oren, hagan devocionales, hagan santa cena familiar mañana, si es posible. Dediquen un buen tiempo al Señor. Y bueno, es mi aportación esta mañana. Dios les bendiga y nos vemos el lunes.